Buenos días, bienvenidos. Este año vamos a realizar este año la presentación de resultados de la red es un poco diferente a lo que es normalmente, en donde simplemente presentamos los datos de resultados de la campaña analizada. Debido a la cantidad de años que venimos trabajando, hemos juntado una suficiente cantidad de información que nos permiten no solamente evaluar el rendimiento y la interacción genotipo-ambiente, sino empezar a explorar qué pasa con otras variables dentro de la red. Y bueno, la idea de esta presentación es un poco también mostrar qué pudimos ir sacando a partir de todos esos datos que vamos teniendo. Para ponernos un poco en contexto, la red NEA de evaluación de cultivares de soja se centra fundamentalmente en la región sojera del NEA, que está compuesto por toda la provincia del Chaco, el este de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y parte de Formosa. Esta red, hoy lo explicaba Andrés, se basa fundamentalmente en la interacción entre productores, empresas, instituciones, y esa es una gran fortaleza que tiene. Y yendo a la metodología que sigue esta red, es fundamentalmente una red que evalúa variedades de soja en macroparcelas, en lotes de producción, siguiendo un diseño estadístico en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones. Las parcelas son de tamaño variable, pero en general están en torno a los 1.500 metros cuadrados. Y se realizan ensayos de grupos cortos, así lo llamamos nosotros, que son los grupos 5 y 6, y largos, que son las variedades pertenecientes a los grupos de madurez 7 y 8. Las prácticas de manejo que se realizan en el lote son las que utiliza el productor en todo el lote. O sea, el ensayo no difiere en las prácticas de manejo del lote. Las parcelas son cosechadas mecánicamente. Y la única práctica en común que tienen todos los lotes es que la semilla está tratada previamente con un inoculante para facilitar la siembra del ensayo, y este año el inoculante que se utilizó pertenece a la empresa CKC y es Liquid Soja, que estuvo acompañado por un promotor de crecimiento que es Risoflo Premium. El análisis estadístico que se utiliza en la red es fundamentalmente el análisis ensayo por ensayo, y se utiliza para ello, se realiza un análisis de la varianza y se utiliza la prueba de Scott y Knott para diferenciar medias. Luego se hace una evaluación de la interacción genotipo-ambiente. La capacidad productiva de las variedades es evaluada mediante el método del rendimiento relativo, y la estabilidad de los genotipos se evalúa por el método de Shukla y por el análisis de índice ambiental. Y finalmente se utiliza también un modelo de estadística denominado GGE, que nos permite determinar cultivares ganadores por megaambientes. Este año la red, los sitios de evaluación de la red se distribuyeron de esa manera. En la provincia del Chaco hubieron 9 localidades donde se evaluaron las variedades, en Santiago del Estero 2 y en Santa Fe 3 localidades. 4 localidades, perdón, en Santa Fe. Ahí dice 2, pero son 4. Los números de ensayos son 15 en la provincia del Chaco, 4 en la provincia de Santiago del Estero y 6 en la provincia de Santa Fe. Existe mayor cantidad de ensayos que de sitios porque en la mayoría de los sitios este año, o sea, en la mayoría de las localidades, se evaluaron tanto los grupos cortos como los grupos largos. Esto fue una mejora que hubo en la red debido a que justamente los grupos cortos cada vez se utilizan más en nuestra región y consideramos que es necesario evaluarlos. Y este año solamente hubieron ensayos con grupos cortos o largos
En la localidad de General Pinedo, por ejemplo, que se evaluó solamente largos, en San Justo, que se evaluó solamente cortos, y en el caso de Reconquista, que tenemos resultados solamente del corto porque el grupo largo no pudo ser cosechado debido a las condiciones ambientales. Yendo directamente a los resultados de la campaña, vamos a hacer referencia primero a cuáles fueron las condiciones ambientales de la campaña. Y como la mayoría sabe, esta campaña se ha caracterizado por tener un régimen de precipitaciones favorables, incluso en algunas zonas con importantes excesos. Esa cantidad de agua que estuvo disponible para el cultivo ha permitido que en los ensayos se expresen rendimientos que estuvieron muy cercanos a los rendimientos potenciales. Y en este gráfico vemos vemos los rendimientos promedios obtenidos, tanto en ensayos largos como cortos, los largos con las barras azules y los cortos con las rojas, y vemos que realmente los niveles de rendimiento fueron muy altos. Por ejemplo, tenemos cuatro ensayos como Sachayo, Logroño, Bandera y La Montenegrina, en donde el rendimiento promedio estuvo por encima de los 4.000 kilos, ¿no? Y en algunas regiones, en algunas zonas en particular, como por ejemplo Las Breñas, si bien hubo una adecuada cantidad de precipitaciones, también hubieron algunos periodos de sequía. Por ejemplo, en Las Breñas particularmente tenemos bien registrado que los últimos 10 días de enero faltó el agua, sumado a una importante elevada temperatura, y eso marcó claramente la definición de rendimiento. Y acá en las gráficas de rendimiento de Las Breñas vemos la diferencia de rendimiento que se presentó entre grupos de madurez cortos y los largos. Y hablando de diferencia de rendimiento, hice este gráfico en donde se expresan los rendimientos máximos obtenidos en los ensayos, y acá solamente figuran los ensayos en donde hubieron variedades cortas y largas, es decir, las localidades en donde los ensayos cortos y largos estuvieron juntos, y lo que se puede apreciar es el elevado potencial de rendimiento obtenido. Aquí solamente figuran los cultivares ganadores. Entonces, por ejemplo, vemos que en Logroño el cultivar de grupo largo de mayor rendimiento estuvo cercano a los 4.800 kilos, sin embargo, superó ampliamente ese número para los grupos cortos. Y la diferencia en algunos sitios, si bien fue marcado para el nivel de rendimiento presentado en la campaña, no fue de tanta magnitud como en otras, digamos. Yendo directamente ahora a los resultados, vamos a empezar por presentar los resultados de los grupos de los ensayos de grupos de madurez 5 y 6, es decir, los grupos cortos. En primer lugar, voy a presentar el comportamiento productivo de las variedades, y para eso voy a explicar un poco cómo se lleva adelante el método de rendimiento relativo, que es el que utilizamos. Este método toma el rendimiento promedio del ensayo y le asigna un valor 100. Por ejemplo, si el ensayo tuvo 2.000 kilos de rendimiento promedio, esos 2.000 kilos toma valor 100 y toma el promedio de rendimiento de cada variedad, lo contrasta y saca un porcentaje con respecto al valor promedio. Entonces, si nosotros tenemos una variedad que rinde 2.200 kilos, el rendimiento relativo de esa variedad sería de 110. Este método nos permite determinar la capacidad productiva de las variedades, y se considera que una variedad tiene capacidad productiva destacada cuando el valor de rendimiento relativo es igual o superior a 104. Entonces aquí vemos los valores de rendimiento relativo que obtuvimos en los ensayos de grupos cortos, y vemos que hay tres variedades que se destacaron, que son HO6620, DM63 y 64 y MS 6.9, todas con un valor de rendimiento relativo superior a 104. Y por otro lado, se presentaron dos variedades que presentaron un rendimiento por encima un rendimiento promedio que estuvo por encima de la media general de todos los ensayos, y esas fueron
CZ 6505 y SI 6x8. Para evaluar la estabilidad y la interacción genotipo-ambiente en las variedades que participan de los ensayos, el primer análisis que hacemos es el análisis de Shukla. Este análisis nos permite determinar la estabilidad de las variedades, entendiéndose la estabilidad que evalúa este método como una propiedad estática, es decir, una variedad estable caracterizada por este método es aquella cuyo rendimiento varía muy poco a través de los diferentes ambientes en los que fue evaluada. Entonces, para entender este análisis, en el eje vertical se representan los rendimientos de las variedades y en el eje horizontal la estabilidad. Hacia la izquierda, las variedades que se ubican hacia la izquierda son aquellas que presentan mayor estabilidad. Por el contrario, a medida que se alejan hacia la derecha del gráfico, expresan una mayor inestabilidad. Así entonces, tenemos el gráfico y tenemos dos líneas, una línea que divide el gráfico en forma horizontal, que representa los valores promedios de rendimiento. En este caso, para los grupos cortos evaluados, el rendimiento promedio fue de 3.629 kilos y este año lo bueno de la red es que, o un punto fuerte de la red es que se pudieron evaluar los 12 sitios donde se evaluaron cortos, se pudieron evaluar con este método. Entonces, les decía, la línea horizontal marca el rendimiento promedio y la línea vertical negra es el punto en donde la estabilidad se considera estadísticamente significativa. Entonces, lo que tenemos que observar es el cuadrante superior izquierdo y los puntos de variedades que se ubican en este cuadrante indican que son variedades que tienen estabilidad y aparte tienen, a medida que aumenta el rendimiento, mayor potencial de rendimiento. Entonces, este año HO6620 se identifica como una variedad de alto potencial de rendimiento y estable. Y también se identificaron, y esto coincide con el análisis de rendimiento relativo, A64, ADM 63 y 64, MS 6.9 y CZ 6505 también como variedades de alto potencial de rendimiento, aunque su estabilidad no fue significativa. Y están representadas aquí como vemos, en esta parte del gráfico. El otro análisis que utilizamos para evaluar el comportamiento de las variedades a través de los ambientes es el índice ambiental. Este índice ambiental nos permite identificar a las variedades no solo por su estabilidad, sino también por su adaptabilidad. Y en este sentido, este análisis nos permite identificar aquellas variedades que son adaptables a ambientes de alta capacidad productiva y aquellas variedades que son adaptables a ambientes de baja capacidad productiva. Esto quiere decir variedades que rinden mejor cuando las condiciones del ambiente mejoran o variedades que mantienen o mejoran su rendimiento respecto a las demás cuando la calidad del ambiente es inferior. Se considera este análisis, mejor dicho, lo que hace básicamente son dos regresiones, una con los rendimientos los rendimientos promedios de los ensayos, que en las gráficas figura siempre con una línea negra, y una línea de regresión con los puntos obtenidos a partir del rendimiento promedio de las variedades. En función de la pendiente de esa regresión, se determina el índice ambiental. Cuando el índice ambiental es superior a 1.04, la variedad se considera adaptable a ambiente de alta producción. Cuando está entre 0.95 y 1.04, se considera que es una variedad o estable o sin una adaptación específica, y en este caso la gráfica sería similar a la que vemos aquí a la derecha. Y cuando el índice ambiental es inferior a 0.95, se considera que es una variedad adaptable a ambientes de baja productividad, y la gráfica que vamos a encontrar es similar a la que vemos aquí a la derecha.
eh, los resultados que obtuvimos a partir de este análisis para los grupos cortos, bueno, encontramos que hubieron 4 variedades que se clasificaron como variedades estables o sin adaptación específica. Ellas son HO6620, CZ6806, 59MS01 y CZ5905. De todas estas variedades, recuerden que 6620 había sido también identificada por el método Shukla como variedad estable. Las variedades adaptables a ambientes de alta productividad identificadas en la red en esta campaña fueron 3, y las variedades son CZ6505, NS6909 y MS6.3. Finalmente, las variedades adaptables a ambientes de baja productividad son DM63 y 64, MS6.9 y SI6.8. Lo destacable de estas variedades es que vemos, por ejemplo, en el caso de 63 y 64, que no por ser una variedad adaptable a ambientes de bajo potencial de productividad, significa que esa variedad tenga un bajo potencial. En el caso de esta variedad, vemos que los rendimientos que se obtuvieron son realmente altos, estuvieron en muchos ensayos por encima de la media ambiental, pero la tendencia indica claramente que en ambientes con menores niveles de rendimiento, esta variedad se destacó por encima de las evaluadas en los ensayos. Y este es un cuadro de resumen de los resultados de esta campaña para los grupos cortos, en donde vemos que HO6620 fue la variedad de mayor capacidad productiva, con un rendimiento relativo de 105, identificada como estable. DM63 y 64 también tuvo un rendimiento relativo destacable y fue identificada como adaptable a ambientes de baja productividad. MS6.9 también presentó un rendimiento relativo destacable y fue caracterizada como adaptable a ambientes de baja productividad. CZ6505 fue identificada como variedad adaptable a ambientes de alta capacidad productiva, y SI68 también fue una variedad que fue caracterizada como adaptable, pero en este caso a ambientes de baja productividad. Ahora vamos a pasar los resultados de los grupos largos, es decir, variedades pertenecientes a los grupos de madurez 7 y 8. Mediante el método de rendimiento relativo, nosotros pudimos caracterizar a 2 variedades como de destacada capacidad productiva, y esas son CZ7905 y DM7976. Ambas presentaron un rendimiento relativo de 104. Y hubieron 4 variedades cuyo rendimiento relativo, cuya capacidad productiva estuvo cercana a la media o por encima de esta, y esas son biosoja 8.4, 8.40, HO7510, SI 7x1 y SI 7x8. En el análisis de estabilidad a través del método de Shukla se pudo identificar que, en primer lugar, que el rendimiento promedio de los ensayos largos estuvo cercano a los 3.610 kilos, un rendimiento relativo muy alto para lo que obtenemos normalmente en los grupos largos. Ese rendimiento promedio justamente estuvo asociada a las buenas condiciones ambientales que reinaron durante la campaña. Y volviendo al análisis, bueno, se identifican 3 variedades como estable, CZ7905 y DM7976, que aparte de ser identificadas como estable tienen una elevada capacidad productiva, y se identifica a HO7510 también como una variedad estable, pero en este caso con rendimientos
más cercano a la media obtenida en todos los ensayos. NS7709 y CZ 7.55. CZ755 y NS7709 que vemos acá también son caracterizadas con una estabilidad que es estadísticamente significativa, pero en este caso su rendimiento fue menor al promedio de las medias, el promedio de los rendimientos medios. En el análisis de índice ambiental de estas mismas variedades se pudieron identificar 4 variedades también que fueron caracterizadas como estable o sin adaptación específica. En este caso coinciden 2 de ellas, que son DM7976 y HO7510. Ellas coinciden con el análisis de Yucla. Y tenemos a SI 7x1 y SI 7x8, que son identificadas también como estable por el análisis de índice ambiental o sin una adaptación específica. Yendo a los ambientes yendo a las variedades adaptables a ambientes de alta productividad, en este caso identificamos NS7709 y Munasca, ¿no? Y acá con Munasca ocurre un poco lo contrario a lo que había explicado con la 63 y 64. Munasca es identificada para esta campaña como adaptable a ambiente de alta productividad, pero sin embargo sus rendimientos son mucho más bajos que los promedios. Bueno, y finalmente se identificaron 3 variedades adaptables a ambientes de baja productividad, y esas son CZ7905, Biosoja 840 y CZ755. Entonces, para resumir la información de los resultados obtenidos durante la campaña con los grupos largos, vemos que CZ7905 tuvo un rendimiento relativo destacado. Fue caracterizado como estable por los 2 métodos de análisis utilizados. Lo mismo ocurrió con DM7976, con la misma caracterización. Biosoja 840 fue identificada como una variedad adaptable a ambientes de baja productividad. Y finalmente HO7510 y SP 7x1 fueron identificadas como variedades estables. Bien, la campaña pasada, o sea, la campaña 2016-17 y la campaña 2015-16, nos presentaron una característica favorable desde el punto de vista de las variedades que participaron en las campañas. En ambas campañas se dio una característica que no la habíamos encontrado antes, que es que las mayorías de las variedades participaron en 2 campañas seguidas. Eso nos permite realizar no solo análisis dentro de una campaña, sino realizar un análisis interanual para reforzar el comportamiento, la caracterización del comportamiento de estas variedades. Entonces, justamente en esta parte le voy a presentar los resultados de los análisis de interacción entre años que pudimos encontrar. Para hacer estos análisis se consideraron únicamente aquellas variedades que participaron por lo menos 2 años en los ensayos, y se utilizó el método del rendimiento relativo y el método de análisis de índice ambiental, y se pudieron analizar 7 variedades de grupos 5 y 6 y 8 variedades de grupo 7 y 8. Y este es el cuadro que resume los resultados obtenidos. Aquí vemos que, en primer lugar, este cuadro está ordenado por rendimiento relativo. Entonces, las variedades de mayor rendimiento relativo, de mayor capacidad productiva, son las que encabezan la tabla. Y ahí vemos que hay 2 variedades destacables, que son HO7510 y DM7576.
Es decir, la caracterización de este año coincide principalmente con 79-76, con lo encontrado a través del análisis de los 2 años. Y en el caso de CZ7905, tiene un rendimiento de 103, que también es un rendimiento relativo muy bueno. En cuanto a la caracterización por el índice por el índice ambiental, 7510 fue encontrada como una variedad adaptable a ambientes de baja productividad. DM7976, CZ7905, SI 7x1 y CZ755 fueron todas identificadas como estable o sin adaptación específica. Y finalmente, Biosoja 840, NS7709 y SI 7x8 fueron caracterizadas como adaptables a ambientes de alta productividad. Con respecto a los ensayos de grupos cortos, es decir, grupos de madurez 5 y 6, aquí no encontramos, aquí ninguna variedad se pudo destacar, alcanzó el valor de 104 para destacarse en su capacidad productiva, pero encontramos 4 variedades que fueron identificadas como estable. Ellas son MS6.9, CZ6806, SI 6x8 y 59MS01. Hubieron 2 variedades identificadas como adaptables a ambientes de alta productividad, y ellas son MS6, 6x3 y NS69, perdón, MS6.3 y NS6909. Y finalmente, CZ5905 fue identificada como adaptable a ambientes de baja productividad. Y este gráfico representa el análisis de índice ambiental para diferenciar grupos cortos de largos. Es decir, acá comparamos todos los ensayos de grupo de madurez 5 y 6 contra los ensayos de grupo de madurez 7 y 8. La recta roja es la de grupos cortos y la azul la de grupos largos. Y aquí están incluidos todos los ensayos que se llevaron a cabo en sitios en donde teníamos los grupos cortos y largos a partir de la campaña 2010 hasta ahora. Es decir, es una buena cantidad de datos la que hay metidas aquí para obtener estas rectas. Y lo que vemos, a diferencia del análisis que se hizo hace un par de años atrás, es que el comportamiento de las largas sigue siendo estable. Eso se mantuvo de esa manera. Las largas presentan un comportamiento de tipo estable. Y las variedades de grupo corto, por el valor de la pendiente, se deben considerar en este análisis como estable también. Y eso se ha modificado un poco, ya que hace un par de años atrás, con los resultados que teníamos, se veían que las cortas presentaban una caracterización como adaptables a ambientes de alta productividad, que eso se ha cambiado a partir de los resultados obtenidos en las últimas campañas. Y finalmente, lo que quería presentarles hoy es un análisis que se ha realizado a partir de la recopilación de la información de fechas de siembra de los ensayos en la red NEA. Como hoy contaba Andrés, esta red viene llevándose adelante desde la campaña 2007-2008 y bueno, se va juntando mucha información y la demanda de conocimiento de fechas de siembra sigue siendo importante por parte de los productores. Entonces, llevamos adelante este análisis, que es un análisis más que nada descriptivo de lo que fue pasando con los ensayos, de lo que fue pasando con las fechas de siembra a partir de los datos recolectados en cada ensayo. En general,
los ensayos de la red se siembran a partir de la primera semana de diciembre y se extienden hasta mediados de febrero en algunos casos. La elección de la fecha de siembra es una decisión propia del productor y se basa en diferentes criterios, se basa desde criterios netamente agronómicos hasta por problemas logísticos, digamos. Muchas veces se siembra en forma muy anticipada los ensayos porque los ensayistas tienen que seguir con la siembra de sus propios establecimientos, y en otros casos se deja la siembra del ensayo para cuando se terminan de sembrar los lotes, y eso hace que muchos ensayos se pongan en fechas de siembras tardías o ultras tardías. Entonces, tomando esa variabilidad, lo que hicimos fue tratar de encontrar alguna explicación de lo que pasaba con los rendimientos distribuidos en las diferentes fechas de siembra que pudimos clasificar. Como la región que abarca la red es bastante amplia, lo que se hizo fue dividir la región en tres subregiones. Entonces, tomamos una zona norte, comprendida por la provincia del Chaco y lo que sería hasta la zona de la latitud hasta la zona de Santa Silvina. Entonces quedan los ensayos realizados en el Chaco, y por ejemplo en Santiago del Estero quedarían sitios como Sachayo, El Colorado, Cejoslao, es decir, todos esos sitios que a través de los años se fueron realizando en esa provincia y quedan comprendidos en la zona norte. Después se tomó una zona centro, en donde entran los ensayos de la provincia de Santa Fe, ubicado más o menos a la altura de Reconquista, es decir, Reconquista, Malabrigo, Logroño, y lo que sería Bandera, Tomás Young, y hay otra localidad que ahora se me está pasando, que también entra dentro de lo que sería la zona centro. Y finalmente la zona sur, comprendida por las localidades de Villa Trinidad, Margarita y San Justo. Esta distribución de las zonas lleva a que dentro del análisis haya zonas donde hay abundante cantidad de información por la cantidad de ensayos que se realizaron, y otras zonas, como por ejemplo la zona sur, que por ahí tiene menos cantidad de ensayo, entonces la información a analizar es menor y también dificultó, digamos, de alguna manera el análisis de fechas de siembra. Pero antes de entrar netamente en lo que es la productividad de la fecha de siembra, yo quiero pasar algunas diapositivas respecto a qué pasa con la fecha de siembra en el funcionamiento en sí del cultivo, basándonos en algunos datos que fuimos realizando para la zona de Las Breñas. Y en primer lugar quiero mostrar una gráfica de duración del ciclo de los cultivos, realizadas a partir de ensayos de fechas de siembra, en donde este es un ensayo particular, pero en varios ensayos se ha visto este comportamiento, y este ensayo lo que muestra son 3 fechas de siembra desde mediados de noviembre, una cerca del 10 de diciembre y otra a principios de enero, y se ven agrupados las variedades por diferentes grupos de madurez. Lo que se ve claramente aquí es que con el retraso de la fecha de siembra se acorta el ciclo de todos los cultivares. Invariablemente el grupo de madurez al que pertenezcan todos los cultivares acortan su ciclo, siendo los de mayor grupo de madurez, es decir, el 7 y el 8, los que acortan más su ciclo. Y cuando miramos la división entre el periodo vegetativo y el periodo reproductivo, tenemos este gráfico que representa los días a floración, y también se ve que se acortan la duración del periodo vegetativo a medida que nos retrasamos en la fecha de siembra, y son justamente los grupos más largos los que más acortan su periodo vegetativo. Algo similar ocurre con la altura de la planta. Este es otro ensayo en donde comparamos 3 fechas de siembra, una del 25 de noviembre, otra del 23 de diciembre y otra del 23 de enero,
En el gráfico de arriba lo que vemos son las alturas de diferentes variedades y vemos que con retraso de la fecha de siembra se acortó la altura, y también la misma tendencia se aprecia con el número de nudos en el tallo principal. Entonces, creo que resulta importante tener estas consideraciones antes de empezar a ver qué pasa con la parte productiva en el manejo de fechas de siembra. Y yendo al análisis que realizamos con los ensayos, lo primero que hicimos fue tratar de ver cómo se distribuían los máximos rendimientos alcanzables o la potencialidad de rendimiento. Entonces lo que se hizo se tomaron, por ejemplo, para las diferentes zonas, las variedades ganadoras en cada ensayo. Y aquí tenemos un gráfico en donde se representan los máximos rendimientos de las variedades largas para la zona norte. En el eje horizontal se ven los días después del 1 de diciembre y está dividido cada 10 días, o sea, diferentes décadas de cada mes. Lo que se puede ver en este gráfico es que entre el 20 y el 30 de diciembre, es decir, la tercera década de diciembre, se presentaron los ensayos con mayor rendimiento, los ensayos de mayor rendimiento potencial. Las líneas de arriba simplemente están dibujadas para marcar la tendencia y son ilustrativas, pero lo que se ve aquí es que a partir de la tercera década de diciembre, con el retraso de la fecha de siembra, los rendimientos máximos alcanzados empiezan a disminuir. Este es el mismo gráfico para la misma zona, pero para las variedades de grupo corto, es decir, grupos 5 y 6. Y la tendencia es más o menos similar. Acá tenemos mucha menor cantidad de datos, ya que en la provincia del Chaco recién hace 2 campañas que estamos en los ensayos de la red teniendo más ensayos de grupos cortos. Pero también se ve que los máximos rendimientos, o el máximo rendimiento en este caso, se alcanzó entre el 20 y el 30 de diciembre. Y esto coincide con algunos ensayos que hicimos a nivel de microparcela para determinar cuál era el mejor manejo que se le podía dar a la soja cuando se retrasaba la fecha de siembra. Entonces, en un ensayo lo que hicimos fue evaluar diferentes distancias entre surcos, y como queríamos medir qué pasaba con la disponibilidad de recursos, más allá, eliminando la variabilidad de las precipitaciones, este ensayo fue realizado con riego. Y comparamos 3 fechas de siembra, el 27 de diciembre, el 21 de enero y el 8 de febrero, y lo que se hizo, mejor dicho, para el ensayo se utilizaron 3 variedades, una de grupo 7 largo, una de grupo 6 y una de grupo 5, y lo que vimos en este ensayo es que el retraso de la fecha de siembra, yendo en este caso de lo que sería una fecha óptima para la zona de las Breñas hacia fines de diciembre, comparándola con una tardía, el 21 de enero, y una ultra tardía hacia febrero, provocó una disminución del rendimiento que en general entre el 27 de diciembre y el 21 de enero fue de 36 kilos por cada día en el retraso en la fecha de siembra, y de 101 kilos por cada día en el retraso de la fecha de siembra entre el 21 de enero y el 8 de febrero, lo que nos dio en general una reducción de 64 kilos por día en el rendimiento desde una fecha de siembra de fines de diciembre. Es decir, los datos obtenidos en los ensayos coinciden con lo que se pudo hacer, con lo que se pudo obtener en un ensayo realizado a nivel de microparcelas y con riego. Ahora vamos a ver qué pasa en la zona centro. Este gráfico muestra los máximos rendimientos obtenidos para grupos 7 y 8 en esta zona, y acá se ve que, a diferencia de la zona norte, para esta zona los máximos rendimientos se obtuvieron entre el 10 y el 20 de diciembre. Esto es en grupos largos, ¿no? También se observa la misma tendencia, que con el retraso en la fecha de siembra a partir de este momento se reducen los niveles de rendimiento obtenidos.
Bueno, y acá vemos el mismo gráfico para la zona centro, pero para los grupos cortos, y también coincide en que los máximos rendimientos se obtienen entre el 10 y el 20 de diciembre. Voy a ir un poco más rápido porque nos quedan 3 minutos nada más para finalizar el tiempo. Para la zona sur, sin embargo, la cosa estuvo menos clara, justamente debido a que tenemos menor cantidad de datos. Y aquí encontramos que se obtuvieron altos rendimientos desde principios de diciembre hasta fines de diciembre y recién ahí empiezan a caer. Pero son pocos datos, es decir, es poca la cantidad de información que tenemos para definir algún comportamiento en fechas de diciembre. Ahora, para tratar de entender un poco más gráficamente, digamos, cuál fue el comportamiento de la fecha de siembra, lo que hice fue tomar todos los datos de los ensayos y de todas las variedades utilizadas y hacer estas gráficas de distribución empírica, en donde obtenemos diferentes curvas a partir de la fecha de siembra. Entonces tenemos con amarilla la primera decena de diciembre, con verde la segunda de diciembre, azul la tercera de diciembre y después tenemos la de enero. En el cuadro de la derecha ustedes pueden visualizar cuántos ensayos tuvimos por década, ¿no? Entonces la mayor cantidad de ensayos se concentra entre la segunda década de diciembre y la segunda década de enero, ¿no? Pero acá también en estos gráficos que se podrían explicar como una proporción de resultados obtenidos, de rendimiento obtenido a través de los ensayos, nosotros vemos que el potencial de rendimiento, o sea, cuando más hacia la derecha, mayor rendimiento, para la tercera fecha de diciembre, la tercera década de diciembre, se obtuvieron los rendimientos más altos, los rendimientos potenciales, pero también en esta fecha de siembra se obtuvo la mayor proporción de rendimientos altos. Prácticamente un 60% de los ensayos presentaron rendimientos por encima de 3.400 kilos. Sin embargo, para la primera de diciembre, si bien son pocos datos, se pudieron alcanzar altos niveles de rendimiento. Y la segunda decena de diciembre, que es una fecha bastante utilizada para grupos largos en esta zona, se ve claramente cómo disminuye la proporción de rendimientos obtenidos en esas fechas. Y después lo que se ve es que a medida que se retrasa la fecha de diciembre, o sea, primera de enero, segunda de enero y tercera de enero, los rendimientos obtenidos fueron menores. Este es el gráfico para los grupos cortos, grupos 5 y 6 de esta zona norte, y acá la explicación se torna más difícil por la menor cantidad de datos que tenemos. No obstante a eso, también se puede... Perdón. No obstante a eso, también se puede ver cómo los mayores niveles de rendimiento se obtuvieron en la tercera decena de diciembre y que con el retraso de la fecha de siembra, bueno, se redujo los rendimientos que se obtuvieron. Mucho más de eso no podemos decir por los pocos datos que tenemos. Yendo a la zona centro y para los grupos largos, esto también coincide con los gráficos de puntos mostrados anteriormente. Aquí se ve que la segunda decena de diciembre es la que presenta los rendimientos más elevados, también con un alto porcentaje, 60% aproximadamente de los ensayos sembrados en esta... 60% de las variedades sembradas en esta época tuvieron rendimiento por encima de 3.900 kilos, pero lo destacable de este gráfico es la tercera semana de diciembre por lo estable que se han presentado sus rendimientos. Cuanto más vertical se puede considerar que es más estable. Esto sería para los grupos cortos en esa misma zona. También acá las curvas son bastante quebradas por justamente la variabilidad que existe entre año y año y la disponibilidad hídrica que limita los rendimientos.
Entonces, lo que se puede ver acá es que la segunda decena de diciembre presentó los máximos rendimientos y la cosa no está tan clara entre la tercera de diciembre y lo que sería la primera de enero. Finalmente, los resultados obtenidos para la zona sur en grupos cortos, es decir, 5 y 6, y aquí se ve que la primera de diciembre presentó rendimientos muy altos, era ese punto alto que veíamos en el gráfico de puntos. Esos ensayos tuvieron todos rendimientos muy altos, pero la tercera decena de diciembre presenta una mayor proporción de ensayos con rendimientos altos. Para la poca información que tenemos, lo que se puede decir es que los mayores rendimientos se obtuvieron en la primera y en la tercera decena de diciembre. Estos datos son simplemente, este análisis, mejor dicho, es simplemente descriptivo de lo que ha pasado. Lo interesante es que empezamos a tener una importante cantidad de datos que nos permiten justamente hacer estos análisis, y a medida que vayamos obteniendo una mayor cantidad de información, seguramente se irá afinando los resultados que podemos obtener. Para finalizar, quería agradecer a todas las empresas que han participado este año en esta red, sin cuya participación esto sería imposible de llevar, y muy especialmente quiero agradecer a los ensayistas que llevan adelante justamente los ensayos. Algunos están desde que se inició la red. Acá está el caso de Carlos Bianchi, Sebastián Prato, Pablo López Anido, que es un poco, él ha sido el que inició esta red. Entonces, gracias a ellos y a la gente de APRESID, que hace un esfuerzo enorme por llevar adelante esta red. Es todo lo que tenía para presentarles, así que bueno, si quedan algunos minutos, por ahí podríamos hacer algunas preguntas, Andrés. Gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, aclarar que dentro de poco vamos a tener una publicación con los resultados de esta red, que la vamos a distribuir, va a estar disponible en la página web de APRESID en forma gratuita para que la puedan bajar, y de todas formas ahí está el mail de Gerardo, por si le quieren escribir, calculo que un mes la tendremos lista para que él se la mande la versión digital. Así que bueno, tenemos algunos 5 minutos para la pregunta, así que si hay alguna, levanten la mano que les acerco el micrófono. Sí, quería preguntarle a Gerardo si hay ensayos realizados o si no, habría que para los próximos años evaluar también. Estoy notando en la zona de Reconquista, analizando los 2 últimos años, el deterioro que tiene la soja IPRO con respecto a las que no son IPRO. O sea, que las sojas IPRO aparentemente no te espera cuando ya está en época de cosecha. O sea, en la época de madurez hay que cosecharla. Con respecto a las otras, por ahí son un poquito más elásticas. No sé si es solamente para la zona nuestra, que justamente los 2 últimos años hemos tenido justo una época muy lluviosa y húmeda en mayo, donde es la época de cosecha, y no sé con respecto a las otras zonas si ustedes notaron esa diferencia. Y si no, será materia de seguir analizándola. Yo no nombré eso en la presentación, pero este año se realizaron evaluaciones tanto de licencia en la mayoría de los ensayos, de licencia de las variedades, como también de vuelco. No presenté esa información porque es reducido el tiempo y había mucha información para presentar, pero ese es un punto que estamos evaluando y que puede de alguna manera estar asociado a esto que vos estás observando. De todas maneras, creo que el comportamiento, digamos, de las variedades, este comportamiento estaría asociado también a la parte sanitaria, y es un punto que tenemos pendiente nosotros de evaluar. Ya hace un tiempo que se viene hablando de esto,
y bueno, tenemos que ver cómo podemos llegar a realizar esa evaluación, seguramente asociándonos con algún fitopatólogo que nos pueda, por lo menos en algunos ensayos, realizar ese tipo de evaluaciones. Pero todo lo que tenemos, la referencia que tenemos respecto a este tema es simplemente subjetiva de observaciones, o sea, no hay nada medido. Yo aclaro, Gerardo. La idea es, si bien Gerardo no presentó, que en este año en varios de los ensayos, sobre todo en los que hubo retrasos en la cosecha, hemos pedido a los ensayistas que hagan la evaluación de licencia y susceptibilidad a vuelco. La idea es presentar que en el informe de esta campaña esos datos de por lo menos de las variedades que participaron este año estén disponibles para que los vean. Sí, yo quería aclarar, nosotros en la zona de bandera no estamos viendo eso. O sea, incluso hubo lotes de intacta que quedaron por el tema de inundación como 2 meses, se cosechó después y después se mantuvieron buenos rendimientos, hubo pérdidas, pero se mantuvieron buenos rendimientos, así que en la zona de bandera eso no lo estamos viendo, pero puede ser que sea una cuestión zonal. No, yo la pregunta que quería hacer es porque me sorprende el tema de garra, ¿te ubicás cuál es la sí, garra? 64 y lo bien que salió en la red, cuando la verdad que bandera para nosotros fue una desilusión, porque era una planta muy linda, muy alta, no se volcaba. Y viste en el ensayo el puntito ese de bandera, que el tercer puntito que está para abajo del promedio es bandera, que estuvo abajo del promedio, no fue una observación del ensayo, sino también en algunos lotes que hubo también pasó lo mismo. ¿Qué opinás de esa variedad? Es aparentemente una variedad muy adaptable a ambientes de bajo potencial, que salió en el ensayo, sí, pero aparte salió con un índice de 104, que sí, la verdad sí, que bueno, no sé, vos las viste en otra zona, ¿qué te parece? Puede ser que sea una cuestión de mala adaptación a ambientes de bandera, tal vez por la potencial. Lo que tiene la red es que manejamos diferentes fechas de siembra, entonces habría que ver cuál es la fecha de siembra que se puede adaptar mejor. La verdad es que hasta ahora lo que hice simplemente fue tomar los rendimientos. Entonces, como vos decís, tenemos identificado cuáles son los sitios que funcionaron, que por ahí se comportó de mejor manera y en cuáles no tuvo tan buen comportamiento. Pero para tratar de entender a qué lugar, a qué zona se puede adaptar más, tal vez tendremos que esperar a tener otra campaña más para tener una mayor cantidad de datos y empezar a ver, poner el dato de fecha de siembra tal vez para empezar a determinar eso. Otra cosa, y también esto va por ahí para el equipo de la red, estaría bueno ahora que está viendo, digamos, por lo menos en la zona de bandera, pero se me ocurre que en otras zonas también del NEA, como está habiendo un cambio en las lluvias y en el tema de napas y todo el tema que nos está afectando, por ahí tirar algunos ensayos a épocas tempranas. Yo sé que a nivel de organización para la red es una complicación porque no tenemos las cosas pero por ahí se podría ir viendo, no para esta campaña, pero para la próxima, decir, bueno, tiremos, que estaría interesante algunas variedades de estas, ver cómo se comporta, por ejemplo, en fechas de principio de septiembre, que digamos no va a ser mayoritario, pero está habiendo un porcentaje importante de siembras tempranas, por lo menos en la zona de bandera, y no tenemos información, nada. Esa fecha de siembra se da únicamente por la disponibilidad por la disponibilidad hídrica que hay hoy en día. Sí, porque digamos ha pasado de lotes que vienen de chalar de maíz que no pueden ir a trigo, rastrojo de maíz con napa a 60 centímetros, que si vos esperás a sembrar a diciembre, la napa está a 10 centímetros arriba del suelo, entonces se complica la siembra. Entonces, ni bien podemos entrar, sembramos porque tenemos una cuestión de napa muy cerca. Ajá. ¿Vos crees que Andrés, se podría abordar con las mejoras que estamos haciendo de la red? A ver, creo que es algo para evaluar, sobre todo hablar con los semilleros por la disponibilidad, para tenerlo en fecha, aunque sea en algún sitio. Me parece que se podría charlar con los semilleros a ver si tienen posibilidad de mandar semilla previo al resto. Pero bueno, está bien. Sí, ¿y serían solamente cortos? Ah, bueno. Sí. Bueno, gente, estamos en tiempo cumplido. Les agradezco la participación, así como Gerardo. De todas formas, si tienen alguna consulta, quedamos a disposición luego del taller. Y si no, bueno, muchísimas gracias por haber participado.